bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Los sistemas educativos occidentales son expertos en tergiversar, prostituir y mentir cuando se trata de hablar de historia. Son muy poco flexibles y esta es, yo creo, la primera queja que podemos lanzar en el podcast de hoy. Desde hace siglos se vienen contando las mismas historias sobre cierto tipo de eventos. Uno de ellos es el descubrimiento de América. A día de hoy, en muchos sistemas educativos, se sigue considerando que Cristóbal Colón descubrió América. Bien, Cristóbal Colón pudo haber descubierto América para los europeos. El mundo es mucho más grande que Europa, pero aún así ni siquiera la descubrió para los europeos, porque muchos viajeros europeos llegaron a Europa antes de Cristóbal Colón. Con lo cual nos encontramos con que si eres un ciudadano del mundo, depende del lugar donde quieras estudiar o educarte, vas a recibir una versión diferente de un solo hecho. Por ejemplo, si uno estudia en el sur de Europa y se pregunta quién es el descubridor de América, siempre se le dirá que es Cristóbal Colón. En países como Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, todo el sur de Europa. En el norte de Europa, a pesar de que se habla de la figura de Cristóbal Colón, se habla muchísimo más de la conquista o la presencia de los vikingos en América. Y bueno, se les atribuye el descubrimiento de América. Estoy hablando, lógicamente, de todos los países con herencia vikinga, todos los países escandinavos, incluso en las Islas Británicas, incluso en países como Alemania. Se habla de que los vikingos fueron los que descubrieron América. Si uno estudia en Estados Unidos, puede encontrarse, fijaos hasta dónde llega la situación, que dependiendo del centro educativo en el que estudie se hable de una o de otra versión, o de ambas. En los últimos tiempos se recogen ambas versiones como válidas, tanto Colón como los vikingos, lógicamente con una diferencia de casi 500 años, fueron los descubridores de América en este caso. Pero si uno estudia en Asia, en China, en Japón, en India, las historias son completamente diferentes. Ni siquiera se habla de gente como Colón o de los vikingos, y se habla de marinos que en el mundo occidental pues ni nos suenan ni posiblemente jamás hayamos oído hablar de ellos. Así que yo creo que es justo que intentemos hacer una pequeña mezcla de todos los navegantes y todos los, entre comillas, descubridores que tuvo América a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, veamos no quién descubrió América, sino los diferentes visitantes que tuvo América a lo largo de la historia. Porque lo de descubrir América es muy relativo. Los que nos escuchéis habitualmente sabréis que soy un gran defensor de la teoría de las antiguas humanidades. De humanidades, civilizaciones, no solo civilizaciones, sino un conjunto humano a lo largo de todo el mundo que cada 20.000 años cambia. Nace, se desarrolla y colapsa. Y que esto ha sucedido muchas veces, posiblemente incluso unas 10 veces a lo largo de toda la historia del planeta. No hablo solamente de una civilización concreta, sino de toda la humanidad alrededor del globo terráqueo. Esto nos indicaría que, lógicamente, América habría sido descubierta tantas veces como humanidades diferentes han habido, y que posiblemente incluso pudiese haber habido origen de vida en América por sí misma en un momento dado. Esto es algo que es muy complicado saber. De esta manera, algunos misterios, como el de la famosa Cueva de los Tallos, una historia que a mí me encanta, en la que no voy a entrar ahora porque sería demasiado largo, pero si tenéis interés buscar la famosa Cueva de los Tallos en Sudamérica. Historias como esta yo creo que solo se pueden explicar con la presencia de antiguas humanidades.
Pero no nos desviemos del tema de hoy, insisto. En lo que se refiere a la humanidad que nos ocupa ahora mismo, en la de los últimos, vamos a decir 15.000 años, puede que incluso antes, se habla de que los primeros pobladores que llegaron a América fueron de origen asiático, de origen mongol concretamente, es una de las teorías más abrazadas, y que llegaron a América lógicamente por el oeste, a través del estrecho de Bering. No les hizo falta navegar, puesto que en aquella época el estrecho de Bering estaba helado, con lo cual cruzaron a través de los hielos y se adentraron en América a través de lo que es la actual Alaska. Esta es una de las teorías más abrazadas sobre por qué cuando llegaron los vikingos o llegó Colón o llegaron otros muchos navegantes, allí ya había gentes. También pudieron algunos de ellos mezclarse con restos de antiguas humanidades. Es una teoría que yo también quisiera abrazar, y por qué algunos cultos muy, muy antiguos y ancestrales han podido llegar de esta manera hasta nuestros días, o casi hasta nuestros días, porque cierto es que con la colonización de América en los últimos 500 años, pues muchos de los antiguos cultos se han ido poco a poco extinguiendo y apagando. Pero el tema del podcast de hoy, y vamos ya a entrar de lleno después de 6 minutos de introducción, que la verdad es que se me ha ido de las manos, se me ha hecho un poco más larga de lo que quería. Vamos a introducirnos en todos estos marinos, en todos estos visitantes algo más modernos que poco a poco fueron llegando a América. Hablábamos de Colón, y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por los visitantes europeos. La historia de Colón yo creo que todo el mundo la conoce y no es necesario que nos recreemos en ella ni la sigamos explicando, a pesar de todos los claroscuros que esta historia tiene. Y cómo era posible que Colón disfrutara de unos privilegios, unos mapas, unos conocimientos de navegación que otros muchos marinos de la época no tenían. O tal vez sí, porque parece confirmado que tanto comerciantes, tanto de origen portugués como español, de toda Europa en general, pero en particular portugueses y españoles, que en aquella época, estamos hablando del siglo XV, eran los que más buscaban nuevas oportunidades comerciales, ya habían llegado a América a lo largo de todo el siglo XV y posiblemente incluso antes. Recordar que la expedición oficial de Cristóbal Colón llega en 1492, a finales del siglo XV. Durante los 100 años anteriores os puedo asegurar que hubo muchos otros marinos que llegaron a América. Lo que pasa es que, quizá no interesaba el dar publicidad, porque se podía acabar una especie de pequeño monopolio de comercio en América, o simplemente Colón, al estar patrocinado por la corona española, tuvo mucho más bombo que todos estos marinos que llegaron a América antes que él. Pero insisto, no fue Colón el primero, ni mucho menos, ni todos estos marinos de los que estoy hablando a lo largo del siglo XV. La historia de los vikingos, también muchos la conoceréis. Los vikingos llegan a América a finales del siglo X, concretamente llegan a Groenlandia. Erik el Rojo es, a día de hoy el personaje al que se sigue atribuyendo el descubrimiento de Groenlandia. Erik el Rojo y su expedición eran básicamente unos desterrados islandeses que no tuvieron más remedio que navegar hacia el oeste, porque, por unos crímenes, vamos a decirlo así, o por no seguir las leyes en su momento, fueron desterrados de Islandia. Erik el Rojo llega a Groenlandia y después sus hijos continúan las expediciones. Insisto, esta es una historia que muchos también habréis leído. Leif Erikson en el año 1003 llega a Terranova, llega ya a la zona continental de América del Norte, y después el otro hijo de Erik, Thorvald,
continúa bajando hasta incluso la zona de la actual New York, y bueno, se han encontrado también restos vikingos. Hay quien dice que son de las expediciones de Thorvald, hay quien dice que son algunas expediciones posteriores. Se han encontrado en México, con lo cual los vikingos prácticamente bajaron hasta Centroamérica. Estas expediciones lógicamente tuvieron contactos con los nativos, contactos no demasiado amigables, vamos a decirlo así, y esto fue lo que hizo que los vikingos finalmente pues no permanecieran por mucho más tiempo, perdieran el interés. Muchos de los expedicionarios murieron en estos contactos violentos con los nativos, y finalmente pues el tema vikingo quedó un poco perdido en el olvido y simplemente recordado en los escritos de las sagas vikingas. Pero hubo otros muchos marinos europeos, de origen europeo, que llegaron a América antes que los vikingos, e incluso después, en esa época entre el año 1000 y el año 1500 aproximadamente, donde no hay prácticamente llegadas registradas a América, pues hubo muchísimos marinos europeos, la mayoría de ellos provenientes de las Islas Británicas. Está el caso de un príncipe galés de nombre de difícil pronunciación, Madoc ab Owain Vinet. Es un príncipe galés que se dice que llegó en torno al año 1170. Este príncipe parece ser que iba huyendo de las Islas Británicas, que en aquel entonces eran un auténtico reguero de sangre, había muchas luchas internas, y bueno, pues fue buscando nuevas oportunidades, llegando a crear un asentamiento en Norteamérica de unas 100 personas, asentamiento que fue destruido 20 años después, y que bueno, pues quedó básicamente en algunos escritos de la época, pero pues también perdido en el olvido, hasta el punto de que muy poca gente, yo creo, que ha oído hablar, salvo en la tradición galesa, de este personaje del príncipe Vinet de Gales. Hubo mucho más movimiento por parte de los escoceses, especialmente en el siglo XIV. A finales del siglo XIV, por ejemplo, yo creo que el escocés más reconocido fue un príncipe de las Islas Orkney, el príncipe Sinclair, que llegó hasta Terranova nuevamente, lo mismo que hicieron los vikingos. De hecho, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Boston se han encontrado restos arqueológicos de esta expedición del príncipe Sinclair, espadas de construcción escocesa, incluso simbología relacionada con las Islas Orkney y con este príncipe Sinclair. Y también en relación con los escoceses, porque algunos de ellos eran escoceses, nos vamos a ir a una de las historias más manidas y más misteriosas, que habla de la llegada de los caballeros templarios a América, mucho antes que Cristóbal Colón. Estamos hablando de mediados del siglo XV, aproximadamente unos 50 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América. Estaríamos hablando de los últimos caballeros templarios, una leyenda que habla de que viajaron a América ya teniendo conocimiento de que este lugar se encontraba allí, a esconder tesoros y a esconder, pues buena parte de lo que eran sus pertenencias. El famoso tesoro templario, hay quien dice que desapareció de Europa y acabó en América, y hay quien dice también que los templarios lo intentaron llevar a América, y en sus viajes pues parte de este tesoro acabó en el fondo del mar, en diferentes naufragios. Una de las figuras más prominentes de todos estos caballeros templarios es un príncipe escocés, nuevamente, el príncipe Henry, al cual apodaban el Navegante. Un apodo, un sobrenombre que parece ser que tenía su justificación con estas expediciones. El príncipe Henry vivió entre el año 1394 y el 1460, con lo cual estamos hablando de esta época justo antes de la llegada de Colón, principios y mediados del siglo XV. Como he comentado antes, los templarios tenían un conocimiento algo más extendido que los marinos de la época al respecto de lo que había al otro lado del Atlántico, navegando desde Europa.
Y esto era porque, manejaban mapas antiguos, mapas provenientes de otras culturas, especialmente asiáticas, donde se reflejaba claramente qué es lo que había al otro lado del Atlántico, concretamente en América. Ellos sabían que allí había una tierra, sabían lo que esta tierra podía ofrecer y, posiblemente ya habían navegado anteriormente durante la época más álgida del Temple. Muchos de estos mapas, o algunos de estos mapas, se dice, y parece ser que de forma bastante fundada, que llegaron a manos de Cristóbal Colón. Y es así como Cristóbal Colón finalmente pudo llevar a cabo su expedición con gran éxito. Y se dice que también gracias a estos mapas pudo convencer a los reyes católicos de España para llevar a cabo esta empresa, puesto que muchos otros posiblemente podían ir con el mismo cuento, pero no ofrecer ninguna prueba de que al otro lado del Atlántico había algo. Cristóbal Colón tenía base en estos mapas que él había ido recogiendo a lo largo de los años. Incluso se dice que el propio Colón ya había viajado a América mucho antes de su expedición, iba a decir expedición final, realmente no, porque Colón siguió viajando luego, pero de su expedición más exitosa, por así llamarla, la de 1492. Volviendo al tema de los templarios, no quiero dejar escapar alguna de la simbología que uno puede ver o se puede encontrar en la misteriosa capilla de Roslin, la capilla templaria de Roslin, situada en Edinburgh, en Escocia. Bien, en la capilla de Roslin, aparte de extraños dibujos de toda índole que uno puede encontrar en sus capiteles, como la imagen de un astronauta, esto durante años me lleva inquietando realmente, pero hay muchas representaciones de mazorcas de maíz. El maíz era una plantación que en Europa en aquella época no existía y que allí se representa en la capilla de Roslin de manera bastante explícita. ¿Cómo sabían los templarios que el maíz existía cuando era una planta autóctona de América y que no había llegado hasta entonces a Europa? Tenemos dos opciones: o bien alguien la había traído a Europa anteriormente, con lo cual es evidente que alguien había navegado hasta América, o bien los propios templarios habían navegado a América y habían descubierto allí la planta del maíz. Misterios templarios. Estábamos en Escocia, estábamos hablando de navegantes escoceses que habían llegado a América antes que Colón. Y ahora me voy a ir a la vecina Irlanda, porque los irlandeses sí que tienen una auténtica historia de navegación a América que nos puede dejar, realmente sorprendidos y quizá incluso sintiendo gran admiración por estas leyendas o historias irlandesas. Digo historias o leyendas porque, por desgracia, no hay ninguna prueba, salvo algunos antiguos escritos que en la cultura irlandesa realmente ya no se sabe si son reales o si son historias que alguien quiso crear en su momento, pues para entretener al populacho. Vamos a hablar en primer lugar de un monje irlandés llamado Brendan. Brendan nació en el año 484, en el siglo V. Fijaos si nos vamos a ir atrás en el tiempo. Y se habla de que este monje irlandés realizó un viaje en el año 545 a América. Reclutó una tripulación, la subió en un carrack, que es una embarcación típica irlandesa de casco redondeado, una embarcación bastante pequeña. Y con esta tripulación, con esta pequeña tripulación, se echó al Océano Atlántico con la intención de extender y propagar la palabra de Dios, básicamente evangelizar a todo el que se cruzara en su camino. Pues bien, este personaje, Brendan, parece ser que en su interesante viaje hizo escala en lugares hasta entonces deshabitados, como Islas Feroe, como Islandia y como Groenlandia, e incluso antes de que los vikingos llegaran a todos estos territorios. Estoy hablando del año 545. Con lo cual bien se le podría atribuir el descubrimiento de todos estos lugares a este monje irlandés, Brendan, que finalmente parece ser que efectivamente llegó a América. No se sabe cuál fue el final de Brendan, al menos la historia no lo dice,
aunque historia o leyenda, insisto, aunque se comenta que continuó su viaje, que no se quedó en América y continuó viajando y descubriendo nuevos territorios. Con algo más de base que esta historia o leyenda del monje Brendan, aparece la historia de otros monjes también irlandeses, unos monjes Chaldees, esta era su orden, que llegaron a México en el año 877. En este caso sí que aparece escrita la historia de estos monjes, porque alguno de ellos parece ser que consiguió regresar, con lo cual es algo más que la historia o leyenda de aquel monje irlandés del año 545 de Brendan, que simplemente continuó y nunca más se volvió a saber de él. Bien, pues estamos hablando del año 877, también mucho antes de que Colón o los vikingos llegaran a América. Estas historias de monjes irlandeses pueden tener su cierto crédito si tenemos en cuenta que los monjes irlandeses siempre han sido grandes expedicionarios. A los monjes irlandeses se atribuye la primera población estable en Islandia, por ejemplo, antes de que llegaran los vikingos, o mejor dicho, cuando los vikingos llegaron a Islandia, ellos mismos registraron que allí había una colonia de monjes irlandeses, con lo cual no sería de extrañar que, tal y como navegaban por el Atlántico en busca de nuevos lugares para establecerse, los monjes irlandeses llegaran también a América. Y bien, como habéis podido ver, pues muchísimos navegantes europeos llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. Fijaos, desde esta leyenda que os he comentado, del año 484, de los irlandeses, pasando por el príncipe galés, los escoceses, muchísimos, incluso los templarios que os he comentado, muchísimos navegantes. Pero no solo los europeos llegaron a América, no, por supuesto que no. La historia occidental siempre es bastante egocéntrica en este sentido y sitúa a Europa y a América como centros del universo. Pero yo os quiero recordar que 2/3 del planeta están habitados por asiáticos. Y es evidente, al menos quien estudia las culturas asiáticas lo sabe, se da cuenta de ello, que Asia siempre estuvo muy, muy por delante tanto de Europa como de América, tanto en cultura como en tecnología. Así que no nos tiene que extrañar que los asiáticos también llegaran a América y posiblemente mucho antes que los europeos. Ya os contaba al principio del podcast que se habla de que el origen de la población americana, mucho antes de que llegaran los europeos, toda aquella población es posible que fueran descendientes de asiáticos y llegaron al continente americano a través del estrecho de Bering. De esto, lógicamente, hace muchísimo tiempo. Pero en una historia algo más moderna, y una vez que ya había pobladores en América, los asiáticos también fueron llegando a América. Y vamos a empezar, no de forma cronológica, pero sí posiblemente con el marino que más ha pasado a la historia por sus navegaciones a lo largo de todo el mundo y concretamente América. Os estoy hablando de un marino chino llamado Zheng He. Muchos habréis leído o bien oído hablar de Zheng He, al cual hay quien denomina el Colón asiático o el Colón chino. Bueno, Zheng He yo creo que va mucho más allá de Colón. Zheng He llegó a América, parece ser, en el año 1421. Antes que Colón, pero con tampoco mucha más anterioridad y lógicamente mucho después que los vikingos. Este personaje, Zheng He, era un tipo bastante curioso. Se trataba de un esclavo eunuco, el cual comenzó a demostrar unas dotes extraordinarias para la navegación, la orientación en los océanos, y es por esto que el emperador de la época lo reclutó y lo rescató, lo sacó de la esclavitud y lo puso al mando de varias expediciones. Expediciones que llegaron al punto de no solo llegar a América, sino descubrir territorios que no se conocían hasta el momento, como las Islas Malvinas, como Australia, circunnavegar toda África. Incluso se afirma que Zheng He dio la vuelta al mundo. Pudo ser el primer navegante que dio la vuelta al mundo.
El problema de Zheng es que una vez que acabó esta grandísima expedición que le llevó a estar en América y en todos estos territorios que hemos comentado, y cuando ya llegó de vuelta a China, se encontró con que el emperador que le había encomendado esta empresa había fallecido. Y el heredero, el hijo de este emperador, pues no mostró el más mínimo interés por las aventuras de Zheng. Es por esto que, bueno, pues todo lo que descubrió quedó prácticamente en el olvido, y lo mismo que sus intrépidos y fantásticos viajes, que lógicamente quedaron registrados por escrito, pero no fueron mucho más allá en la historia, ni siquiera en la propia China. Aunque en los últimos tiempos es cierto que Zheng es reconocido en China como posiblemente el descubridor y viajero más intrépido y espectacular que ha tenido en toda su historia el país asiático. Hay que decir que muchos de estos mapas que Zheng fue haciendo y configurando en sus viajes fueron los que posiblemente cayeron en manos de los templarios y después en manos de Cristóbal Colón. Hay quien dice incluso que llegaron directamente a manos de Colón. Bueno, hay diversas historias para estos mapas, que algunos afirman que quedaron en América tras un naufragio y que algunos marinos portugueses los recogieron y finalmente llegaron a Colón. Hay otros que dicen que efectivamente a través de los templarios cruzaron desde China hasta Europa. El caso es que, bueno, esta historia está ahí. La historia está en que estos mapas posiblemente finalmente llegaron hasta Cristóbal Colón. Hubo más navegantes, mucho más anteriores a Zheng en China, y que también merecen un pequeño hueco en esta interesante historia de navegantes que llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Hui Xun es otro navegante chino, mucho más anterior a Zheng, que parece ser que llegó a América en torno al año 485. De nuevo nos vamos al siglo V después de Cristo. Muchísimo tiempo antes que los vikingos y muchísimo tiempo antes, lógicamente, que Cristóbal Colón. Fijaos con esta cronología que Hui Xun pudo ser muy contemporáneo al monje Brendan, irlandés, solo que Brendan llegó a América por el este y Hui Xun lo hizo por el oeste. Recordar que Brendan llegó en torno al año 545, Hui Xun algo antes, en el 485. Parece ser que el tal Hui Xun fue un personaje que estuvo predicando en la península de Yucatán, en México. Era un monje budista que llevó su predicación hasta las tierras americanas. Hui Xun es un personaje que aparece en la tradición china y que aparece en algunos escritos muy antiguos, pero del que realmente no hay pruebas, ni tan siquiera de su existencia, más que, insisto, estos escritos, si los queremos dar por ciertos. Enlazando con la leyenda o la historia de la predicación de Hui Xun en México, nos encontramos una historia sobre el origen de Guatemala. Fijaos que el nombre de Buda, el nombre original de Buda es Gautama. Hay quien dice, incluso en Guatemala se sostiene esta historia, que el nombre del país Guatemala puede venir del nombre original de Buda, Gautama. Esto podría ser una historia que enlazara perfectamente con la tradición china que habla del navegante Hui Xun y su predicación budista en la zona de Centroamérica. Pero no solo los chinos llegaron a América desde Asia. Navegantes indios parece ser que pudieron haber llegado muchísimo tiempo antes que todos los hasta ahora narrados. Estamos hablando de unos 2000 años antes de Colón, en torno al año 500 antes de Cristo, por lo que, bueno, podemos hacer esta datación por lo que podemos entresacar de algunos libros antiguos sagrados de los muchos que uno se puede encontrar en India. Es muy difícil establecer una relación con que los indios visitaron América en esta época. Lógicamente porque en aquella época no se podía hacer referencia al continente americano con el nombre que lo conocemos hoy en día, y ni siquiera sabemos si las tierras que se describen en estos escritos
pudieran ser América o pudieran ser algunas islas del Pacífico. Pero es cierto que, por la vegetación, por los días navegados, por las distancias, pudieran perfectamente corresponder con América. No hay referencias claras, ni siquiera de nombres de marinos concretos, ni de lugares, pero sí que se habla de la posibilidad de estos viajes, insisto, en antiguos libros indios. Para los que hayáis estudiado un poco la cultura de India, concretamente del hinduismo, sabréis que hay muchísimos libros sagrados, muchísimos escritos antiguos en los que uno puede encontrar cosas realmente muy interesantes. Y, por ejemplo, los nazis, muchos sabéis que se obsesionaron con todos estos escritos hasta el punto de, ir a hacer varias expediciones a recolectar información sobre posibles armas antiguas, sobre máquinas voladoras. Incluso los estadounidenses, ya más recientemente, han literalmente secuestrado muchos de estos escritos para que no puedan caer en otras manos y no se pueda revelar lo que hay en libros ancestrales que, posiblemente podrían dar un vuelco absoluto a la historia que se intenta dar a entender en los sistemas educacionales occidentales. La India es un misterio y la cultura hinduista, concretamente la cultura religiosa hinduista, sigue siendo un misterio incluso mayor. Pero si nos remontamos a los libros más antiguos de India, uno no sabe lo que puede encontrar allí. Y de ahí salen historias como estas, de navegantes que en su época llegaron a América, procedentes desde India. Pero no va a quedar todo aquí en cuanto a los navegantes que fueron llegando a América, desde Europa, desde Asia, y seguro que lo que menos os podéis imaginar, y es que la cultura occidental, insisto, ha manipulado la historia a su completo antojo. Lo que menos os podéis imaginar es que los africanos, las antiguas culturas africanas, también llegaran a América. No nos tiene que extrañar, y es que no hay tanta lejanía entre las costas de África y las del sur de América. Vamos a hablar de los mandingas, de unos antiguos comerciantes africanos. Estamos hablando del siglo XIV. En torno al año 1310 se produce la primera expedición de los mandingas a América. Concretamente se trata de un mansa del imperio de Mali, una especie de rey llamado Abubakar II. Pues bien, este gobernador, este rey, por así llamarlo, envió una expedición de 400 naves en dirección oeste. Su intención era básicamente explorar las aguas del Océano Atlántico y ver si conseguían encontrar algunos territorios o algunas culturas con las que poder comerciar. Insisto, los mandingas eran básicamente comerciantes. Y efectivamente encontraron ese lugar, encontraron América. Lo que no sé qué tipo de comercio llevaron allí a cabo, porque de esta expedición de 400 naves, en el año 1310 tan solo volvió una. Con lo cual intuimos que lo que encontraron allí los mandingas fue algo bastante más agresivo que una civilización con ganas simplemente de comerciar. Un año después, en 1311, Abubakar II, el propio rey, se embarca él mismo en lugar de enviar una expedición y finalmente llega a Centroamérica. Y en esta ocasión parece que sí que consiguió establecer allí una pequeña colonia y un pequeño tránsito comercial, hasta el punto de que volvió a África y mantuvo esta ruta comercial durante algún tiempo. Se ha estudiado mucho en América, en las civilizaciones precolombinas de América, si tenían una cierta influencia, una influencia africana básicamente, y parece ser que así es. Efectivamente había esta clara influencia y pudo perfectamente venir de estas expediciones de Abubakar II, de los mandingas, de los africanos. Por ejemplo, el culto a la serpiente, el cual es también bastante común en África. Aunque cierto es que hay quien comenta que este culto a la serpiente pudiera venir derivado del culto asiático del dragón en Asia.
Mucho más cercano a lo que fue la cultura africana de aquella época estaría todo el culto que había en torno a la brujería y todos los rituales de brujería que luego se fueron desarrollando también en América, que en un momento dado podemos pensar que estaban bastante enlazados con los que había en África. Y etimológicamente parece ser que en algunas antiguas lenguas americanas había muchas palabras que se pueden establecer como con origen árabe. Esto nos llevaría a pensar si bien los árabes navegaron hasta América y establecieron una cierta influencia con estas palabras, o si se trata de estas expediciones más centroafricanas las que llevaron, hay que tener en cuenta que ellos también tuvieron influencia por parte de los árabes, las que llevaron esta etimología, estas raíces de palabras hacia América. Y bien, yo creo que por hoy hemos tenido una dosis bastante amplia de navegantes y descubridores de América, que como podéis ver no se ciñen a lo que fue simplemente la historia oficial que muchos habéis estudiado, de que se trató del señor Cristóbal Colón, el que descubrió América, y que anteriormente los vikingos estuvieron allí haciendo alguna que otra incursión. Pues bien, todos estos personajes que hemos narrado y comentado hoy estuvieron en América. Fijaos lo que hemos comentado, desde 2000 años antes de Cristo, en que los indios posiblemente estuvieron allí, pasando por monjes irlandeses en torno al año 500, en torno al año 800, navegantes chinos por esa misma época, y después ya, después de los vikingos, incluso más cercanos a Colón, un auténtico desfile de personajes que fueron llegando a América mucho antes que el descubridor oficial que nos plantea la historia occidental. Esto ha sido todo en el podcast de hoy en Planeta Cero y espero que os haya gustado. Hasta una próxima ocasión.